aquí en el set de Consejo de Redacción ya está con nosotros uno muy conocido de nuestras audiencias, el profesor Óscar Manco López. Profesor Manco, bienvenido, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿Cómo está? Muy buenos días a ustedes, Andrea, Paula, Felipe, gracias nuevamente por la invitación. Usted entró al set frotándose las manos, espero no sea de preocupación por el articulado de la reforma, sino por el frío. Ambas. Por ambas. Bueno, ya lanza su primer concepto. Conectado está también a esta hora el representante a la Cámara por Antioquia, Elkin Ospina. Hola, representante, nos alegra saludarlo, buenos días, ¿cómo amanece? Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes, la mesa principal, el doctor Óscar Manco, a todos los antioqueños que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos esta mañana en Antioquia y en cualquier parte del mundo. Gracias a ambos por sacar el ratico para que nos ayuden a nosotros y a nuestras audiencias a ubicarnos muy bien en lo aprobado, en el articulado. Falta un proceso muy importante, ya contábamos en la conciliación de textos. Uno fue lo que se discutió y se aprobó en el Senado, otro lo de la Cámara. Bueno, hay coincidencias, por supuesto, la propuesta la hizo el Gobierno Nacional, pero tiene que conciliarse el texto antes de pasar a la sanción presidencial. Pero empecemos, congresista, con usted, porque usted, es decir, los representantes a la Cámara, ayer fueron protagónicos, terminaron de revisar el articulado, de discutirlo y finalmente aprobarlo. ¿Cómo fue esa jornada? Y usted quedó con dudas, satisfacciones, más satisfacciones que dudas, más dudas que satisfacciones. Bueno, lo primero que hay que decir es que una reforma tributaria nunca gusta, nunca le gusta a los colombianos, a los sectores políticos, y que además el país pues lleva haciéndolas muy seguidamente. Los diferentes gobiernos han hecho en promedio 2 reformas tributarias por su periodo, y es algo realmente que le viene haciendo mucho daño al país. También se ha venido hablando de una reforma estructural tributaria que nunca ha llegado, y cada vez que llega un gobierno pues siempre hay esa incertidumbre. Eso como primero. Lo segundo, decir que este proyecto de reforma tributaria se radicó desde el mes de agosto, que tuvo la oportunidad de tener una amplia discusión, audiencias públicas en ciudades como Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, entre otras. Y también lo que quiero decir, aparte del estudio juicioso que hicieron los ponentes, los mismos partidos de oposición, el gobierno, pues hay que entender que ya cuando estamos en el debate, pues también hay unos componentes políticos y de intereses generales de algunos sectores que existen. Eso es muy claro, dejarlo esta mañana acá en Teleantioquia. Bueno, frente a esa visión y panorama general, profesor Óscar Manco, yo le quiero preguntar cuál es su visión de esta reforma tributaria ya aprobada en Cámara, en Senado y que pasa a conciliación. Bueno, yo quiero resumir el análisis en 2 vertientes. Hay una vertiente que sin lugar a dudas será la determinante para las personas naturales y todas las personas del común, que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los impuestos a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesados, toda vez que esta clase de impuestos se conoce como regresivos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en la medida que una persona gane mucha plata, pues al pagar este impuesto no lo va a sentir tanto, pero una persona que gane un salario mínimo y medio, 2 salarios mínimos, sí lo va a sentir mucho, porque representará tranquilamente un valor que se puede aproximar al 10, 15, 20% de su ingreso. Entonces, en tal sentido, este impuesto lo terminamos pagando todas las personas. Desde el punto de vista ya del impuesto que se está causando y se va a causar ya para las empresas, fundamentalmente las petroleras y las carboneras, pues estamos hablando de que las regalías no se van a deducir, de que van a tener una sobretasa, incluso dependiendo, por supuesto, del comportamiento del precio, los precios internacionales. Y eso tiene 2 efectos. Un efecto donde los márgenes de los privados se van a afectar, es decir, una persona que tenga inversiones en este tipo de sectores no va a marginar tanto, pero además de lo anterior va a congelar seguramente la inversión. Es lo que viene pasando, por ejemplo, en Argentina, donde al intervenir el sector energético, ya en este momento, por ejemplo, las inversiones para el sector se han congelado totalmente. ¿Y eso qué acarrea? Pues problemas de desempleo, problemas relacionados también, por supuesto, con la falta de desarrollo de inversión, que de alguna manera conecta toda la cadena. Entonces, en virtud de esto, digamos que las 2 vertientes son las que vamos a sentir más directamente las personas. Representante Elkin Ospina, usted menciona que aquí obviamente entran en juego componentes políticos. En esta reforma tributaria, ¿cuáles fueron esos componentes a los que usted se refiere? Bueno, también es importante decir que la Cámara de Representantes tuvo más de 27 horas de debate
El Senado sacó el estudio un solo día, nosotros empezamos el día martes tipo 10 de la mañana, terminamos casi 11 de la noche del mismo martes y ayer se citó a las 9 de la mañana para seguir con el debate. Y por eso también la independencia de la Cámara en cuanto a lo que se aprobó en el Senado, los textos pues son muy diferentes, hay muchos puntos por conciliar porque la Cámara pues tuvo su independencia. En cuanto a lo que hablaba el profesor Manco, pues hay que decir que nosotros desde la Cámara de Representantes, el partido Alianza Verde buscó que no se grabara ningún alimento procesado. Todo el capítulo 2 del artículo 45 que contemplaba los alimentos procesados, nosotros presentamos una proposición para que no se grabara ningún alimento. Solamente logramos sacar el pan, los lácteos, el bocadillo, la miel, el yogur, la cuajada, todos los derivados de lácteos. Y ahí es donde vienen los componentes políticos. Cada sector defiende o tiene unas posturas que defiende dentro del Congreso de la República. Muchas veces se pierde, muchas veces se gana. En el caso nuestro, pues no logramos que se sacara todo el capítulo 2 del artículo 45, pero sí logramos que el pan y otros artículos se excluyeran de este impuesto y este gravamen. Algo muy importante, cada gobierno siempre trae unas propuestas o un programa de gobierno, busca sus mayorías para lograr aprobarlas. Y en ese sentido es lo que yo les quería decir, que también tiene un componente político. La reforma tributaria del gobierno pasado, pues lógico que a la oposición, hoy gobierno, no le gustaba y la criticaba todo el tiempo. Y tienen, digamos, los mismos comentarios muy parecidos de los que tiene hoy la oposición. Entonces yo creo que estamos en un círculo vicioso donde lo que venimos haciendo los últimos 12 años, desde el año 2010 en adelante, es que cada gobierno que gana se ha dedicado a polarizar más el país y no a generar consensos en los puntos más importantes de los colombianos. Y mientras que no salgamos de esa polarización, pues seguramente pues vamos a seguir generando en Colombia no una estabilidad económica, porque cada vez que el país esté más polarizado, que el que gobierna quiera hacer ver mal a la oposición, o que también la oposición quiera siempre ser el palo en la rueda y no dejar trabajar al gobierno de turno, yo creo que eso le hace mucho daño al país y eso no se ha hablado y es lo que viene pasando en el país en los últimos 12 años. El paquete, el capítulo de los alimentos gravados, lo está diciendo el representante, lo conversamos hace un momento, es un capítulo amplio. Por eso, profesor Óscar, le pregunto, usted escuchó cuando cité al presidente de la República en el discurso de la posesión y él decía, él hablaba de impuestos no confiscatorios, simplemente serán justos. Esos alimentos, precisamente esos alimentos, buena parte de ellos hacen parte de la canasta básica familiar de las personas más vulnerables y necesitadas del país. Gravar esos alimentos es justo con los más necesitados. Ustedes son muy racionales y son muy técnicos en el abordaje de las cosas, pero le pregunto por justicia o injusticia. Lo que pasa es que el tema de los impuestos confiscatorios tiene mucho que ver con los altos patrimonios, que claramente la reforma también de alguna manera toca el punto, grabando a partir de los 2.600, los 5.000 y los 10.000, el 0.5, el 1 y el 1.5%. Ahí está claro que lo que pretendía la reforma era justamente tener una medida que permitiera que los grandes patrimonios pues causaran también su impuesto correspondiente. Las empresas se van a ver afectadas también con valores de patrimonio que tienen que estarse calculando con base en el histórico. Pero, ¿qué ocurre con estos impuestos que tocan los bolsillos de las personas? Estos, más allá de ser confiscatorios, como lo mencionaba, son impuestos regresivos. Básicamente, las personas, en la medida que van ganando menos, van sintiendo mucho más esa carga. Hay muchos alimentos de los que usted mencionaba que tienen IVA ya, de hecho que tienen el 5, el 11 o el 19. Al cargarle un valor adicional del 10%, pues estamos hablando de que a las personas se nos va a encarecer eso en cerca de un 30%, y eso es algo que obviamente
Seguramente en las discusiones lo tuvieron en cuenta y como lo mencionaba el representante, pues sin lugar a duda lo discutieron, pero que no están tocando más allá la fibra a las personas y cómo nos va a ver afectado eso de aquí en adelante, que es básicamente lo preocupante. Y sabe, profe, dónde me lleva esta respuesta suya, al incremento del salario mínimo. Es decir, ¿cómo va a ser ese incremento? ¿Cuál va a ser el porcentaje acordado para recuperar la inflación, pero además para darle cabida al pago de impuestos en un paquete alimentario que es básico para las familias más vulnerables? Nosotros vamos a cerrar sin lugar a dudas con inflación cercana al 12%. Por lo que viene ocurriendo y lo que va a ocurrir ahorita en el mes de noviembre, el de diciembre, que históricamente son meses de consumo. Ahora, ¿qué ocurre? Que básicamente el salario mínimo se calcula con base en la productividad, que también viene bien. Eso es una cosa paradójica, incluso a pesar de la crisis con la cual no solamente Colombia viene atravesando, sino el mundo. Entonces, un valor racional seguramente para alcanzar a negociar estaría entre un 13 y un 15% para que la gente no pierda poder adquisitivo, pero es que eso genera otro efecto adicional. Aquí en Colombia no estamos acostumbrados a ahorrar. Aquí en Colombia el salario que tenemos fundamentalmente lo gastamos porque lo requerimos gastar. Y en tal sentido, dado que el consumo tampoco cede porque seguimos consumiendo, la inflación todavía ve un espacio para que no continúe cediendo, sino que por el contrario continúe presionada al alza. Representante Elkin Ospina, uno de los puntos de discordia que seguramente tendrá que llegar a conciliarse entre lo que se aprobó en Cámara y Senado es el de los impuestos a las actividades comerciales de las iglesias. En Cámara fue aprobado ese impuesto. Cuéntenos un poco acerca de cómo se dio ese debate. Bueno, en Cámara efectivamente este artículo pasó, en el Senado fue negado y esperamos a ver cuál será la conciliación, cómo queda este artículo a la final. De todas maneras, lo que se pretende es gravar algunas actividades que estén por fuera de las actividades diarias que hacen las iglesias. Un ejemplo, si las iglesias tienen locales de arrendamiento, pues deberían de pagar, según lo aprobado en Cámara, un tributo. Hay algo que yo quería también decirle a la mesa y a los antioqueños, y es que esta reforma tributaria, en un principio, lo que busca es que los que más tienen sean los que paguen, de ahí su progresividad. Que también se logró una concertación importante. Se presentó para recaudar alrededor de 50 billones de pesos y solamente estamos hablando hoy entre 18 o 20 billones de pesos. Lo que quiere decir es que todos los partidos de gobierno, que todas las reuniones, todas las concertaciones que se hicieron, pues logró que la reforma tributaria tuviera cambios importantes, que fuera más flexible. Sabemos que en temas de ganancias ocasionales se presentó en un principio un gravamen, un impuesto del 35%, que a la final logramos que se quedara en un 15%. Algo muy importante, que no se gravaran las pensiones. Es algo que no estábamos de acuerdo ninguno de los partidos, personas que ya trabajaron muchos años y que se iban a ver afectados en sus pensiones. Eso también lo logró la Cámara de Representantes y la mayoría de los partidos. Así que, en últimas, ha sido una reforma tributaria concertada con un ministro de Hacienda que escucha, un ministro de Hacienda que es un hombre muy técnico, que dijo que no iba a renunciar, que va a seguir haciéndole un seguimiento a esta reforma tributaria. Y algo también muy importante, doctor Manco, esta reforma tributaria empezará a regir, o en lo que tiene que ver con los alimentos procesados, entre julio y entre septiembre del próximo año, lo que va a lograr que el efecto inflacionario sea menos, dado que a partir del mes de noviembre, según el Banco de la República, la inflación va a empezar a ceder. Así que lo que esperamos nosotros es que le vaya muy bien al gobierno con esta reforma tributaria. Yo no quiero que le vaya mal. Me da lástima que muchos sectores quisieran que le vaya muy mal al gobierno, que esta reforma tributaria sea un fracaso, y lo que estamos logrando es que le vaya mal al país. En eso es lo que nos hemos pasado en los últimos años y es lo que yo quiero que tenga en cuenta el gobierno nacional y los sectores de oposición, que hicieron un trabajo muy juicioso, pero tenemos que buscar concertar un poco más, no seguir polarizando el país. Hay que ayudarle al gobierno de turno, porque lo que estamos buscando acá es ganas y no te dejo gobernar para yo ganar en el siguiente periodo, y después cuando ya ganemos pues no me dejan gobernar. Y yo creo que los colombianos estamos cansados
de esta situación que se viene presentando en los últimos años. Representante Elkin Ospina por el Departamento de Antioquia, gracias por acompañarnos esta mañana para hablar de reforma tributaria. En 20 segundos, profesor Manco, su conclusión por ahora a este tema. Bueno, yo creo que hay, como les mencionaba, dos efectos. Un efecto desde el punto de vista de las empresas que seguramente tendrá impacto sobre el empleo y la inversión, y además de lo anterior en las personas, que el representante menciona que es a partir del mes de julio que se va a empezar a tributar este tipo de ejercicios. Sin embargo, hay un efecto de percepción en las personas y también de incremento anticipado en los precios que seguramente va a cobrar relevancia a partir del mes de enero. Es que no tiene nada que ver a partir de cuando la reforma se empieza a ejecutar, sino desde que inmediatamente ya los comerciantes empiezan a percibir que lo requieren hacer, máxime para marginar. Entonces, en tal sentido, eso seguramente lo comenzaremos a percibir a partir del mes de enero.